El presente trabajo, Actualidades para la mejora de las prácticas de higiene de los alimentos, fue elaborado por un grupo de especialistas del Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. Los principios generales de higiene de los alimentos están regulados por el Codex Alimentarios en un Código Internacional de Prácticas desde el año 1969, que ha transitado por 3 versiones y la última fue en el 2020. Cuba realiza adopción nacional de este código, del cual se derivan la NC 143, Código de Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos, y la NC 136, Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control, Requisitos. A partir de la revisión del 2020, el CTN 62 actualizó la NC 143, que está vigente a partir de junio de 2021. El objetivo general del trabajo es identificar los principales cambios de la norma como contribución a la mejora de las prácticas de higiene de los alimentos en la cadena alimentaria. Como objetivos específicos nos propusimos establecer una comparación de la estructura de las versiones del 2010 y la actual y determinar los cambios más importantes de la nueva versión. Como materiales y métodos empleamos la revisión documental de ambas normas, el procesamiento y la síntesis de la información obtenida. Se elaboró una tabla que compara la estructura de las dos versiones y por último se identificaron los capítulos donde hubo cambios significativos del contenido. El primer resultado, donde se compara la estructura de estos documentos, se obtuvo que la nueva es similar a la anterior. Solo se organizó el contenido aumentando los capítulos. Se cambió la ubicación de algunos apartados y se agregaron otros. Y como muy novedoso, aparece un anexo que compara las buenas prácticas de higiene y las medidas de control aplicadas en los sistemas de análisis de peligros y de puntos críticos de control. Las siguientes diapositivas resumen una tabla comparativa de la estructura de ambas versiones de la norma. En negrita se resaltan los nuevos capítulos y apartados. Como vemos, aparece un nuevo capítulo, Buenas prácticas de higiene, y el apartado 7.1, Introducción y control de los peligros alimentarios. En el capítulo 11 se incorpora la competencia y así también en el apartado 11.1, que era conocimientos y responsabilidades, se incorpora la competencia. En el capítulo 12, mantenimiento, limpieza y desinfección, se incorpora el apartado 12.1.3, control de la eficacia. En el capítulo 13, sistemas de control de plagas, se incorpora el apartado 13.2, prevención. En el capítulo 16 se incorporan los apartados 16.1, descripción de los productos y procesos, y el apartado 16.2.7, gestión de los alergenos. En el capítulo 17 se incorpora en el apartado 17.1, identificación del lote, se incorpora la rastreabilidad. A continuación se resumen los cambios más importantes de la nueva versión. Se incorpora el compromiso de la dirección con la inocuidad de los alimentos, el perfeccionamiento de la redacción a través de todo el documento y el contenido, que es más abarcador y hace que la norma se comprendan más los requisitos de la norma. Se hace referencia a la inocuidad, pero se incorpora la idoneidad de los alimentos y se fortalece el enfoque preventivo, incentivando la implementación de sistemas de higiene de los alimentos, preparando las organizaciones para la implementación de sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control. Algunos requisitos incorporados en la nueva versión son instalaciones. Las instalaciones deben contar con licencias sanitarias, veterinaria y ambiental expedidas por las autoridades nacionales reguladoras que le corresponda. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben estar escritos. El personal que elimina los desechos debe estar adecuadamente capacitado. Se incorporaron requisitos relacionados con la competencia del personal y relacionados con los alérgenos. Hay que describir los productos alimentarios y deben contar con certificado de registro sanitario. Se deben determinar si las buenas prácticas de higiene son suficientes, si algunas requieren mayor atención y si es necesario
aplicar un sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control. Esta norma lleva ya a la implementación de sistemas de hazard, vigilar procedimientos y prácticas de higiene relevantes de aplicación al peligro que se debe controlar, frecuencia adecuada, las medidas correctivas, las actividades de verificación y además validar sistemas de control de temperaturas si repercuten en la inocuidad e idoneidad de los alimentos. Se debe diseñar y aplicar sistemas de rastreabilidad. Incluir en la etiqueta la información que identifique los alérgenos. Ya en las etiquetas hay que incorporar además los alérgenos. Transporte con licencia sanitaria expedida por la Autoridad Nacional Reguladora. Como conclusiones del presente trabajo tenemos que la revisión y actualización de la NC 143 respondió a la necesidad de enfatizar el carácter preventivo de sus requisitos. Se estableció una comparación de la estructura entre las versiones del 2010 y la vigente de la NC 143 y se obtuvo que no existen cambios sustantivos, solo se agregaron varios apartados, se incorporó información en algunos y se reordenaron los existentes para la mejor comprensión del contenido. Se determinaron por capítulos los cambios más significativos de la nueva versión, que con su implementación eficaz constituyen mejoras de las prácticas de higiene de los alimentos, como compromiso de la dirección. Algunas buenas prácticas de higiene necesitan más atención que otras, y cuando estas no sean suficientes, aplicar una combinación de medidas de control, la gestión de los alérgenos, el establecimiento e implementación de sistemas de trazabilidad, el fraude alimentario, entre otros. Muchas gracias.